Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les envío un cordial saludo de su servidor Octavio Laribarra y también pues en este caso estoy impartiéndoles la clase de taller de lectura y redacción 2 y les envío esta guía en video para que pues sea algo diferente y así puedan ustedes estudiar de otra forma, de otra manera, pues lo que hemos visto en clase. Realmente esto que les envío es un resumen rápido en video para que ustedes puedan prepararse para su evaluación y, por qué no decirlo, apoyándose con su cuaderno en mano para que vayan revisando los apuntes y si hay alguna corrección y demás, pues es el momento que la vayan haciendo para que tengan mejor calificación y todavía aún mejor que eso, pues puedan aprender. Recordemos nosotros que la jugada es que ustedes aprendan y vayan mejorando su desempeño como estudiantes y en sí como personas. Bueno, vamos a dar inicio a esta guía. Hemos hecho pues los temas que se vieron en clase y los queremos ir comentando. De entrada, las primeras clases o la primera que tuvimos fue con el título de funciones del lenguaje. Aquí se habló de lo que son la comprensión lectora, que está en esta parte, donde hablábamos de que para que un texto sea funcional, debe de ser un texto que tenga practicidad, que sea práctico y que su elaboración, su creación esté orientada a un fin útil e inmediato, algo que se haga, eh, digamos, que sea práctico de hacer, que sea útil, que tenga una finalidad, por supuesto, y rápido, no algo que lo hace uno y después de 20 años lo va a utilizar, 10 años, pues no, es otro tipo de textos. También estuvimos viendo eh, lo que son de las funciones de los textos, lo que es la intención comunicativa y la situación comunicativa. Dos elementos que no podemos dejar a un lado cuando estemos elaborando un texto. Aquí en nuestro video decimos cuando se habla del propósito de un texto, nos referimos a la intención comunicativa, el propósito del por qué estoy escribiendo algo, para qué estoy escribiendo. Y este propósito, esta intención depende de la situación comunicativa en la que se produce dicho texto, la cual eh, se refiere al contexto, al entorno, al ambiente donde se está desarrollando ese texto. Esa situación comunicativa no es lo mismo que ustedes escriban un texto en fechas navideñas, por citarlo de una forma, que en el 14 de febrero, que ya es algo que ya viene. Es un contexto diferente, por lo tanto, pues es muy lógico que tenga intención comunicativa o propósito diferentes. Entonces, estos dos textos, este tipo de intención y situación comunicativa, pues hay que saber diferenciar y cada vez que uno escriba, tener claridad esos dos elementos. Este tipo de comunicación puede ser referencial o apelativa, que se encuentran acá abajo, que también lo vimos en clase. En la primera, segunda, tercera clase, hacíamos referencia a la parte referencial y apelativa. La apelativa es cuando se pide que se haga algo, cuando digámoslo así, se está ordenando alguna cosa. Es algo, apelamos a que se realice tal o cual acción. Entonces, eso es importante. A manera de ejemplo, algunos de ustedes pusieron estos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, memorándum, memorando o memorándum, donde se pide que se haga algo, donde se cita a alguien en un manual, hay que armar tal o cual cosa, así, asá, pone ese tornillo por acá, etcétera. ¿Para qué? Pues está diciendo que uno lo haga de tal forma, si no, no se van a lograr los objetivos. De ahí porque se dice también que es directivo y referencial o informativo, pues nada más nos está dando una, pues como dice su término, informa, indica, pero puede que no se necesite que vayamos a la acción, simplemente pues uno se entera. El pronóstico del tiempo nos dan la temperatura y hasta ahí. Ya no nos invitan a que uno se abrigue. En general, cuando se escucha simplemente la temperatura, esta es la función referencial. También estuvimos estudiando en el salón de clases este elemento que ahorita va a aparecer, que es el propósito del texto, enunciador, enunciatario, mensaje y contexto.
Estos elementos pues son fáciles porque seguramente ustedes se acuerdan que los vimos en las clases pasadas del semestre pasado e inclusive, por qué no decirlo, en su preparatoria. Propósito del texto enunciador, enunciatario, mensaje y contexto son elementos que no debes de olvidar. Enunciador, quien escribe. Ustedes van a elaborar una carta. Hay un enunciador, ustedes. ¿A quién se la mandan? Pues es el enunciatario. El mensaje, cuál es el propósito, por qué estoy escribiendo esa carta, es la intención comunicativa, el contexto es la situación comunicativa, el lugar donde se realiza la función comunicativa. Bueno, y aquí hay un ejemplo, a manera de tener una idea, y está en color azul, ¿verdad? Aquí está en color, dice: hola Juan, el motivo de esta carta es para decirte lo mucho que te quiero y lo especial que eres para mí. Te escribo para invitarte a cenar a mi casa hoy a las 8 y así puedas conocer a mis padres. Atentamente, María, ¿verdad? Ahí vemos nosotros cómo está elaborado. Si uno ve María, María es el enunciador. Juan es a quien va dirigida la carta, enunciatario. El mensaje, pues viene siendo todo esto, ¿verdad? Todo es el mensaje. Y bueno, el propósito específicamente es invitar a cenar y que vaya a su casa y conocer a sus padres. Invitarte a cenar a mi casa y que puedas conocer a mis padres. Y el contexto, el lugar donde se realiza la función comunicativa. Bueno, así. Vamos avanzando en esta guía a manera de orientación a su examen. También estuvimos estudiando las características y propiedades textuales de los textos funcionales. Mencionábamos que existían varias, externas e internas. En este caso, las externas, cuando uno hace un texto, pues la ubicación donde uno está realizando ese texto, la fecha, uno pone Saltillo, Coahuila, a 27 de enero del 2018, etcétera. Y hablábamos de los vocativos. Los vocativos, recuerden ustedes que son palabras que ayudan a que, digamos, se entable una comunicación más amena, más íntima, si ustedes quieren decirlo, con quien estamos hablando. Y existen vocativos de inicio, como apreciables padres de familia, como decíamos en la clase, ¿verdad? Y al terminar se despide su servidor, tal. Son vocativos de entrada y el de salida. También tenemos las características internas, que son precisas, directas, claras y coherentes. Aquí se fue la S mayúscula. Se usa el lenguaje formal objetivo acorde a lo que se pide. Son las características internas y esas debemos, como dice aquí, precisos, directos, que tenga una intención comunicativa bien definida, sin rodeos y, como ya hemos mencionado, que no se esté cantinfleando, que se esté hablando tal cual lo que se necesita. Además, también, como dice aquí el título, pues se debe de conocer las propiedades del texto que tienen que ver con esas características internas. Esas propiedades de los textos son tres, las vimos en clase: adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación consiste en adaptar nuestras expresiones, nuestro léxico, nuestra lengua a las circunstancias, a los sujetos a quienes nos dirigimos y de acuerdo a la intención que tengamos al enviar el mensaje. No es lo mismo escribir a un periódico o a escribir a una revista. Hay similitudes, pero es diferente. No es lo mismo escribir una carta a nuestros padres que una carta a un directivo de la escuela. Es diferente, es diferente. Tenemos la coherencia, que es el orden de ideas que deben tener nuestros textos, es la extensión del mensaje, la agrupación de las ideas afines para construir los párrafos. Tiene que haber una coherencia de un párrafo a otro, que se conecte todo lo que hemos escrito, que tenga una intención, un propósito. Uno escribe algo y es por algo. Si va a poner una hoja entera, una página, pues lo que escribes tiene que ver con mi intención comunicativa. Es coherencia. Y la cohesión es que eso que hemos escrito tenga relación las palabras entre sí y además los signos de puntuación
le den una lógica aún más clara a lo que estoy yo planteando. Una coma, un punto, un signo de interrogación, de admiración, un punto y aparte, un punto y seguido, le da sentido, le da claridad a la intención comunicativa que yo quiero compartir, es decir, al propósito. Si yo pongo sus puntos, comas, todo eso que les digo, eso hace que se entienda mejor el mensaje. Por eso vale la pena que uno tenga cohesión, coherencia y adecuación, que son propiedades del texto. Ustedes deben de ir aprendiendo a captar esto en lo que leen, ya que eso es elemental para esta clase, pero para todas las clases y para el diario vivir allá en sus casas, donde estén ustedes desarrollándose. Bueno, vamos avanzando. También tenemos que conocer que existen entre los tipos de textos, existe el personal. Y el que vimos en clase, pues fue el currículum. Ustedes escribieron y tienen en sus apuntes que el currículum es una palabra que viene del latín que significa curso de vida, perdón, curso de vida y se forma de diferentes elementos. Además, pues es una exposición del estado civil, profesional y así como administrativo del enunciador. En este caso vimos en la clase que se divide en datos personales, en los estudios que ha realizado la persona, primaria, secundaria, bachillerato, carrera técnica si la tiene, licenciatura, que es lo que ustedes ya deben de estar, pues, ¿por qué no decirlo? Pues visualizando más o menos qué es lo que les interesa. Experiencia profesional, eso va en el currículum. Situación administrativa, información complementaria. Situación administrativa, les decíamos que entre otras cosas es esa parte que uno como, digamos, profesionista tiene en relación a pagar impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público allá afuera, ¿no? Que es algo que, pues de pagar los impuestos, el IVA, deducir impuestos si es el caso y todo eso, eso es a lo que se refiere. Y en grandes rasgos un currículum es así. Yo les invito a que recuerden el que hemos estado realizando en la clase. Después tenemos pues partes también del currículum, pero analizándolo de esta manera. Un currículum se presenta en orden, con el propósito de mostrar un panorama del enunciador. El enunciador es quien lo escribe. Debe ser legible, debe tener firma, debe estar actualizado. De nada sirve que ustedes pongan en el currículum que tienen preparatoria y les falta poner la licenciatura. Se les ha pasado, pues no está actualizado. Debe ser claro y preciso y debe ser realizado pensando que es un escrito de publicidad, entre comillas, del enunciador. Recuerden ustedes que el currículum les va a abrir puertas laborales y debe estar bien hechecito para que sea como la publicidad. No contratarían a alguien que lleve un currículum mal hecho, sucio, hecho, puede ser a mano, pero bien ordenadito y demás. Casi ya nadie lo hace así. Pero si fuera el caso, debería estar bien hecho, con letra legible, impecable. Debe tener su fotografía, debe estar bien presentado y eso es publicidad, se pasa a entender, para que los que ocupan gente que están contratando personal, pues vean ese currículum y si cubre todo esto, pues se tienen esa tendencia de escogerlo a él. ¿Por qué? Porque está demostrando en ese papel, en este currículum, que es una persona que cuida muchos detalles y así se puede ver también en su desempeño laboral. Existen tres tipos de presentaciones del currículum vitae. El primero es el cronológico, el segundo es el analítico y el narrativo, que también los vimos en clase y tienen ahí sus apuntes en sus cuadernos, ¿verdad? Son sencillos, pero sí vale la pena que uno los vaya conociendo. El que más se menciona es el analítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va indicando la experiencia del enunciador. Y el narrativo no se utiliza mucho, de pronto en algunas carreras como filosofía y letras, de pronto pues ahí letras españolas, etcétera, ahí es donde puede utilizarse un narrativo. Vamos avanzando entonces.
y lo que ahora vamos a estar compartiendo es que en este caso los tipos de texto escolares, uno es el currículum vitae, ya lo hablamos, pero también existen el tipo de texto escolar que es el cuadro sinóptico. Nosotros debemos de tener claro el cuadro sinóptico como texto escolar y tener claro que su raíz etimológica viene del griego que significa visión en conjunto. Aquí ya viene la definición y algo que ustedes no deben de confundir es que un cuadro sinóptico tiene 4 maneras, formas, modalidades de presentarse según lo que queramos nosotros escribir, transcribir o presentar a la gente. Más bien presentar a tal vez a uno, pero si no también a otras personas para que lo que queremos nosotros presentar sea de la mejor manera y se pueda comprender mejor. Recuerden que estamos en redacción, taller de lectura y redacción, y podemos redactar cosas utilizando cuadros sinópticos. Estos cuadros sinópticos tienen este cuadro sinóptico tiene 4 modalidades, como lo hicimos en el ejercicio en días pasados en la escuela. La primera es la tabla comparativa. No olviden que una tabla es un esquema donde tienes que comparar elementos por ejemplo, vamos a comparar nosotros características, ¿sí? Vamos a ver si son iguales o diferentes, de una cosa, de personas, de empresas, etcétera, etcétera. Y hay que, pues, hacer esa tablita. Ahorita, como quiera, vamos a hacer un ejemplo, ya lo vimos en la casa, en la escuela, pero también se necesita que ustedes tengan la capacidad de que un texto que lean, extraer ahí elementos, aspectos y poder vaciarlos y sobre todo acomodarlos en una tabla comparativa. Eso es bien importante porque he visto que ahí es donde ustedes al leer y tratar de analizar, ahí ya se detienen, esperan a que les digan, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora dónde escribo? ¿Y qué pongo? Ustedes tienen ya que ir dando esa octava de leer y extraer información y saber acomodarla en un cuadro sinóptico tipo tabla comparativa. Tenemos también el diagrama, que pues es, digámoslo así, pues sencillo porque se dibuja, ¿verdad? Tenemos el uso de llaves, que es el tercer tipo de cuadro sinóptico, que es el que generalmente se utiliza y se le llama cuadro sinóptico, y el mapa conceptual, que es como un diagrama, pero se agrega lo que son las palabras clave o conectores, palabras tipo conector. Aquí tenemos una tabla comparativa que hicimos en clase. Como dice acá arriba, se usa para resumir el documento y así se pueda comparar los elementos de este documento. Se forma de filas. Las filas son horizontales, las columnas son verticales. Es correcto así. Aquí estamos comparando el tipo de música que escuchan los alumnos de un salón de segundo B, por ejemplo. Aquí vemos nosotros que esto es lo que uno tiene que aprender a hacer, a reflexionar. Bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero comparar el tipo de música. Bueno, entonces en el salón de segundo B es el grupo en común, pero en ese grupo existen diferencias, que son las edades. Aquí están las edades, ¿sí? Aquí están las edades. Y quiero saber qué tipo de música escuchan. Aquí están en esta fila que está aquí, música rap, banda, reggaetón y romántica. Ahí está la parte que yo quiero saber quién escucha música rap. De 15 años, ¿cuántos? De 16 años, música rap escuchan 4. De 17 años, 2. De 18, 0. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Al leer un texto, saber vaciar la información y acomodarla. Un texto, una tabla comparativa mínimamente tiene que estar formada de 3 columnas. ¿Sí? 3 columnas mínimamente. No son 2, 3. ¿Por qué? Porque en la primera tiene uno que poner elementos en este caso de segundo B. ¿Qué quiere comparar? Pues saber que los alumnos de segundo B de 15 y 16 años, mínimamente hubiera sido así, les gusta el rap,
la banda, el reggaetón. Aquí pudiésemos haber dejado nada más rap y banda y ya estamos comparando dos cosas, ya se cumple el propósito, pero lo hicimos más largo. ¿Por qué? Porque ya uno entendiendo la esencia de la tabla comparativa, pues ya puede poner hasta 20 géneros musicales. Y aquí pudiésemos poner, en vez de las edades, meses. Los que nacieron en enero, a quien le gusta la música rap. Los que nacieron en febrero, a quien le gusta la música rap. Los que nacieron en marzo y así. Pero bueno, ya sería muy minuciosa la tabla. Ustedes deben de aprender a hacer eso. Puede ser que una tabla comparativa se haga de que en la escuela se pregunte a los de primer semestre o primer año a quién le gusta el fútbol y a quién le gusta el béisbol, a quién le gusta otro deporte. Y en esta parte, ¿sí? En esta parte se pone primer año y en el segundo renglón, segundo año. Y acá en estas partes se ponen los deportes, ¿sí? Estamos comparando. Eso ténganlo claro porque en el examen viene una tabla comparativa que quiero que hagan. Lean un texto y luego la plasmen. Plasmen información de esa tabla en la tabla comparativa. Tenemos el diagrama, que es un dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema. Se utiliza cuando el documento que se está resumiendo contiene una gran variedad de elementos que se pueden estructurar de manera jerárquica. ¿Sí? De general a particular, eso también lo podemos decir. En el salón hicimos la estructura de un ensayo. El ensayo es un texto que vimos en el semestre pasado. En este caso, pues se forma de tres partes. El ensayo en introducción, en desarrollo y en conclusión. Si estamos haciendo otro tipo de diagrama o un diagrama, pero con otro tema, puede ser que nada más tenga dos cuadritos que jerárquicamente desciendan del principal. O pueden ser 5 o 7, no necesariamente tienen que ser 3, como aquí en introducción, desarrollo y conclusión. Puede haber 5, puede haber 10, solo que aquí pues se presta el ensayo a explicar eso. Y de introducción se desglosan tres cosas: el método, la hipótesis, la historia del problema. Y en desarrollo, la argumentación y la interpretación. En conclusión, el resumen, sugerencias y problemas pendientes. Así se estructura un ensayo y se muestra en un diagrama, así como lo estoy mencionando. Puede ser nosotros que pongamos aquí, en esta parte, alumnos del Instituto Lumen, y de ahí salen nada más dos cuadros, de primer semestre o de primer año y de segundo año. Y de segundo año, que está acá, sacamos cuadritos, sacamos 5 cuadritos y ponemos cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D, cuarto E. Y acá en primer año ponemos segundo A, segundo B, segundo C, y se hace el esquema, pero nada más van a ser dos cuadros, por citar un ejemplo, ¿verdad? Deben de cuidar muy bien las líneas que conectan de la idea principal a la digamos, secundaria y de ahí a las otras, a las terciarias, que pudiese llamarse así. Deben de estar las líneas bien dirigidas. Yo regresé a muchos de ustedes cuando revisaba a que corrigieran. ¿Por qué? Porque entonces indican otra cosa. Algunos conectaban, digámoslo así, la línea de salida de desarrollo y por error conectaban la línea a hipótesis. No tiene lógica, no se entiende, está equivocado. Por eso hay que leer y saber qué estoy haciendo, ¿verdad? Vamos avanzando con el siguiente tipo de cuadro sinóptico. El otro es el uso de llaves. Una llave es un signo que agrupa varios elementos que integran una serie. Se utiliza cuando el documento se está resumiendo, presenta diversos elementos que se agrupan en series, bajo diversos títulos y subtítulos. Por ejemplo, una serie pues pueden ser temas o subtemas, cambiemos el término. Un deporte, este lo hicimos en clase, ¿sí? Aquí está el deporte. Existen deportes de carreras, de enfrentamiento y de ejecución. Entonces pues se ponen tres esquemitas y de ejecución, de ahí salen, pues aquí en este ejemplo se pusieron otros tres.
otros 3 deportes: halterofilia, gimnasia y golf, que son de ejecución precisamente. De enfrentamiento, pues de fútbol, tenis, esgrima, se enfrentan con otros, con otra persona, con otro deportista. Y de carrera, pues natación, ciclismo, vela. Así se organizó el cuadro sinóptico, ¿verdad? No son difíciles, pero ustedes deben de aprender a hacerlo. Vamos avanzando y el último es el mapa conceptual, donde se utilizan las palabras clave o palabras de enlace. Sí. Bueno, aquí antes de eso tienen consejos para elaborar un cuadro sinóptico. Vamos a verlo. De aquí se dice cómo. Hacer una lectura rápida del documento para detectar su estructura general. Bueno, hacer una lectura a fondo para comprender el contenido. Bueno, ya lo leímos rápido, ahora vamos a hacerlo más detenidamente para saber qué nos quieren decir, conocer la intención comunicativa, ¿verdad? El propósito, etcétera, etcétera. Después vamos a hacer un análisis del documento para detectar los elementos clave. Analizar es seccionar. Es, a ver, primera parte, segunda parte, tercera parte de un documento. Eso es analizar. A veces uno piensa que analizar es como que, a ver, otra cosa. No, analizar es seccionar. Cuando uno secciona, después va a descubrir cuál es la relación que existe entre esas partes. Eso ya es ir diferenciando, es discernir. Después de eso, bueno, el número 4 es lo que ya le estoy diciendo, determinar la relación que existe entre estos elementos clave. Y por último, antes de dibujar, que eso es algo que ustedes cometían ese error, antes de dibujar deben de determinar la mejor manera de presentar gráficamente esas relaciones. O sea, cómo van a dibujar el cuadro sinóptico, cómo lo van a organizar en el cuaderno, en el pliego de papel, en el pizarrón. No se trata de hacer y luego borrar. Primero se determina cómo se va a presentar para que se entienda mejor. Voy a poner por aquí esto, después esto tiene que estar más abajo para que así no le estorbo a lo de arriba y se alcanza a apuntar lo necesario. Eso es lo que ustedes, es que ya no me cupo, es que ya no cabe en la página. Bueno, antes de dibujar tienen que ver eso, ¿verdad? Y así es similar en el mapa conceptual que ahora les voy a decir. El mapa conceptual precisamente habla de conceptos que se relacionan unos con otros. Un mapa conceptual es un diagrama, se parece al otro, al diagrama que ya expliqué hace unos minutos atrás, pero aquí se utilizan conceptos y esos conceptos sí o sí deben de tener palabras enlace o palabras clave que relacionan el concepto y dan claridad. Por ejemplo, aquí tenemos patines, perdón, tenemos aquí patines y acá 4 ruedas. Puede que uno intuya que un patín tiene 4 ruedas. Aquí porque es un tema fácil. Entonces tenemos cuatro ruedas y aquí viene la línea y aquí está la palabra enlace. Patines. La mayoría tiene 4 ruedas. Esto de que la mayoría tiene me ayuda a que yo comprenda mejor la idea de que los patines tienen 4 ruedas. Patines, baja aquí la línea, se usa en pistas especiales. Patines, pistas especiales, de pronto uno puede intuir, como les digo, pero no podemos dejar así eso muy abierto, sino que tenemos que definir, por eso las palabras enlaces son importantes. Patines se adquieren en supermercados. Bueno, la palabra enlace amplía más, especifica, perdón. Bueno, sí amplía la información porque especifica y uno ya clarifica lo que está explicando. Este es un ejemplo que dimos en algunos salones cuando hablamos de esta clase. Sin embargo, ustedes tienen otro ejemplo ahí en su casa, en sus cuadernos, donde se habla del ser humano. El ser humano, después salen 3 ramitas. Dice, tiene emociones, tiene pensamientos y realiza acciones. Tiene y realiza eran las palabras enlace, o es la palabra enlace. Y de ahí sale a pensamientos, sentimientos y acciones.
Y entonces luego de ese pensamientos, sentimientos y acciones salen unas líneas hacia abajo, estas se unen y después abajo dice, en conjunto son la suma de nuestras experiencias, algo así. Bueno, ahí están las palabras enlace también. Ustedes deben de aprender a hacer estos mapas conceptuales. El examen que va a ser la próxima semana está formado de que elaboren un mapa conceptual, elaboren un diagrama, un cuadro sinóptico y una tabla comparativa de un texto que yo les voy a dar. Ese es el examen. Repasen esto, pregunten, practiquen para que lo hagan y tengan buena calificación. De otra manera, si están esperando a que se resuelva fácil, pues no. Este es un examen ya más de práctica, de reflexión, de análisis, como les digo, de discernimiento para mejorar su desempeño. Si ustedes van dominando esto, tienen un punto a favor, dos, tres, muchos puntos a favor para pasar la materia, claro que sí, pero para que se desempeñen mejor en todas sus materias. ¿Ok? Bueno, ojalá esto les sirva, se los envío con aprecio, pero sobre todo para que puedan ustedes dar ese paso de ir mejorando su desempeño como estudiantes y, bueno, en este caso también, por qué no decirlo, que puedan pasar su materia de taller de lectura y redacción. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el momento en que estén viendo este video. De igual manera, quedo a la orden para cualquier aclaración. Chao.